El día de hoy tenemos como invitada a Lucía Legorreta, presidenta del Consejo del Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer, que hoy nos va a hablar de la situación que enfrentan los padres con un adolescente en casa. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerte aquí de nuevo. Oye, platícanos un poco, ¿qué es la adolescencia? Pues mira, la adolescencia es, vamos a decirlo, es la etapa que está entre lo que es la infancia y lo que es el ser adulto joven. Por ahí dicen que todos sabemos cuándo empieza, 12, 13 años, pero nadie sabe cuándo termina. Supuestamente debe terminar 19, 20 años. Pero bueno, luego vemos adolescentes que todavía tienen 30, 40 años y que no han dejado de serlo. Pero en definitiva es una etapa por la que todos pasamos. Oye, platícame, ¿en qué consiste el desarrollo físico del adolescente? Mira, es algo que es una etapa en que son muchísimos los cambios. Físicamente empiezan a crecer, la estatura, empiezan a aparecer todas las características sexuales secundarias en hombres, en mujeres. Ellos mismos empiezan a tener toda la parte de la identidad sexual, se desarrolla mucho en esta etapa. Empiezan a descubrir, ¿verdad?, que los niños, que las niñas, que antes no les gustaban, que no les atraían ya. Y esto viene acompañado, Elisa, de cambios fuertes también en la parte intelectual, en la parte psicológica. El adolescente empieza ya a plantearse situaciones de vida, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo soy? ¿Soy diferente a los demás? Venía de una infancia en que la mamá le decía qué iba a hacer, ahora él tiene que decidir qué hacer. Entonces empieza un cuestionamiento, un razonamiento moral, empieza esta etapa a decir, bueno, ya puedo decidir yo, ya puedo opinar si algo me parece bueno, si algo me parece malo, no nada más lo que me digan. Entonces es un cambio fuerte y también lo complementaría yo con el desarrollo social. Empiezan antes los papás, éramos, ¿verdad?, los más importantes en la vida de nuestros hijos y resulta que en la adolescencia el grupo, los amigos se vuelven lo más importante. Para el adolescente lo más importante es ser aceptados por ese grupo, tener amigos que lo acepten, tener algo en común con ellos. Entonces, como vemos, si es un cambio, pues en todos los sentidos bastante fuerte, que es lógico, que es natural, pero que a veces pues crea desbalanceo en la vida. Oye, ahorita nos comentas como los cambios que se presentan en el adolescente, pero ¿qué pasa con la mamá? Claro. ¿Qué cambios hay en ella? Es un punto muy, muy importante y hasta simpático y tenemos que conocerlo. A veces las mamás nos quejamos, ¿verdad? Es que tengo un aborrecente en casa y no, ¿qué voy a hacer con él? No puedo. Pero sin embargo nos tenemos que dar cuenta que también nosotros estamos viviendo esos cambios. Generalmente todo ese desarrollo físico del adolescente pues se junta con un declive un poco en los papás. Los papás van vamos, como quien dice, un poco ya más de bajada. El adolescente está viendo metas en su vida. Los papás estamos viendo qué hemos hecho hacia atrás. El adolescente está descubriendo amigos, descubriendo posibilidades. Los papás estamos pues ahora sí que asegurando teniendo menos amistades. Entonces sí es un cambio que por eso a veces choca tanto. O sea, por eso la edad adulta de los papás choca mucho con el adolescente. Y algo que me gustaría apuntar es que es una etapa en que la autoestima es básica, Isa, porque el adolescente en esa época decide muchas cosas. Decide qué carrera va a estudiar, decide si va a querer entrar a tomar a las drogas, al alcohol, a las relaciones sexuales. Son decisiones que se toman generalmente pues en la secundaria, en la preparatoria, y que si tiene el adolescente una autoestima baja, entonces generalmente pues recurre y ya luego pues vemos los problemas que vienen después, porque esto acarrea ya muchos años. Oye, platicabas del entorno social. ¿Cómo cambia el desarrollo social a la familia, al adolescente, a los padres? Tenemos ahí que darnos cuenta como papás que no es que no nos necesiten nuestros hijos, pero ya no te necesitan en el aspecto físico, ya no necesitan que los cambies, que los bañes, que los subas, que los bajes del coche, no, pero sin embargo el apoyo emocional sigue siendo importante, aunque pareciera, Lisa, que el adolescente no lo necesita. Las mamás luego nos quejamos, ¿verdad? Que le hace un beso al adolescente, se lo limpia y que no quiere verte en la escuela, que no quiere que lo vean. Y sin embargo, a gritos, el adolescente como que pide, háganme caso, estén junto a mí, pero sin embargo a su forma. Entonces ahí como papás tenemos que buscarle el modo pues de acercarnos a ellos, de estar en los momentos que son importantes sin tampoco ser demasiado, porque el adolescente ya no quiere esa figura materna, pero sin embargo te sigue necesitando. Entonces es un estire y afloje. Oye, entonces, ¿qué tenemos que hacer actualmente con el adolescente de hoy en día? ¿Cómo está la autoestima? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se debe trabajar? Fíjate que una vez que les preguntaron a los adolescentes, ¿qué es lo que más admiras tú en un adulto? ¿Y sabes qué contestaron? Que sean congruentes. A mí que mi papá llegue y me diga que haga una cosa, que no me emborrache y él se emborracha, que me diga que estudie y él no lee,
Entonces, algo que realmente los papás, si en un consejo yo resumiría todo, es hay que ser congruentes con nosotros. También hay que seleccionar por qué discutimos con ellos. A veces los papás discutimos por tonterías, que si el pelo, que si el arete, y hay cosas mucho más importantes. Entonces hay que seleccionar las batallas, como dicen por ahí, con los adolescentes. También hay que establecer límites, hay que establecer reglas, en toda casa tiene que haberlos, y que ellos las conozcan y negociarlos. Hay que irlos soltando, es una etapa que hay que irlos soltando, porque no vas a estar siempre con ellos. Entonces hay que irlos soltando y tenerles confianza, hay que respetarlos, hay que acercarte a ellos y comunicar también cosas tuyas. El adolescente se va volviendo un poco más amigo, toda la autoridad del papá se vuelve más cercana en la época de la adolescencia, sin dejar de poner límites, porque eso es algo que si no se salen de las manos. Bueno, pues nos acabamos el tiempo, ¿nos puedes pasar algún contacto? Claro por favor? que sí, con mucho gusto. Es CEFIN, Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, www.cefin.org.mx y el teléfono 5589-2325. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti, Elisa. Si conoces a alguien que esté realizando algún cambio positivo en la sociedad, no dudes en escribirnos a noticias@kwtv.com.mx. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana nuevamente para una nueva emisión de KW Noticias. Buenas noches.